Y una vez más vamos a empezar leyendo desde el versículo 23 y vamos a ir hasta el versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 31. Amén, hermanos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios que tenían, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, otra vez venimos delante de ti en oración para darte gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, y reconociendo que somos indignos y débiles, nos sometemos a tu señorío. Nos ponemos bajo tu sombra, bajo tus alas, en tus manos preciosas para ser guiados por ti. Tu palabra nos dice ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando ande en valle de sombras de muerte, tu promesa es que tú estarás con nosotros. Y ahora, mientras vemos tu palabra, mientras meditamos en ella, reconocemos que necesitamos tu guianza, necesitamos tu pastoreo, necesitamos, Señor Jesús, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender las verdades y a tener la fortaleza para cumplir en nuestra vida, practicarlo en nuestros quehaceres diarios. La fe que nos ha salvado, la fe que nos lleva al cielo. Pido tu ayuda para que yo pueda hablar y predicar lo que está en tu corazón, Señor. No mi voluntad, sino la tuya. Quita cualquier estorbo, cualquier distracción, cualquier sueño, cualquier dolor, y ayúdanos a dedicar este tiempo solo para ti, porque ese es el motivo principal por el cual nos reunimos: darte gloria y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Así nos encomendamos en tus manos, en el nombre de tuyo Jesús. Amén. Amén. Cuando vemos el libro de Hebreos, hermanos, es un libro muy bonito. La semana pasada solo hicimos mención acerca de los capítulos 3, capítulo 4, cuando habla acerca de las dudas, los ejemplos de las dudas. Y la duda es lo contrario a la fe. La duda es lo contrario a la fe. Todo el libro de Hebreos está comparando que Cristo es mejor que cualquier ritual. Cristo es mejor que los sacerdotes. Cristo es mejor que la ley. Cristo es mejor que los profetas. Cristo es supremo. Es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cuando llegamos aquí al capítulo 11, el autor entonces empieza a enfocarse en lo que es la fe, porque el versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si te acercas a Dios, si vas a
decir que crees en Dios es necesario que reconozcas que Él existe, que Él hay, y que Él es premiador, en nuestra versión dice galardonador, de aquellos que le buscan. Y a través de todo este capítulo el autor va a empezar a dar ejemplos vivos de la historia hebrea. Muchos nombres van a ser mencionados y muchos nombres no son mencionados, de hombres y mujeres que caminaron por fe, hombres y mujeres que pusieron sus vistas en el galardón, hombres y mujeres que dijeron: sí, Dios es real, Dios existe. Y a través de varias semanas, varios meses, ya hemos visto la vida de Abel. Hablando de la vida de Abel, hablamos también de Set, su hermano. Vimos la vida de Enoc, y así hemos ido viendo Noé, Abraham. Cuando hablamos de Abraham, hablamos también de su esposa Sara, y vimos toda la familia de Abraham, ¿verdad? Vimos a Isaac, su esposa, Jacob, sus esposas. Vimos los hijos. Ya vimos la vida de Moisés, un hombre muy impresionante en cuanto a su caminar de fe. Y la semana pasada vimos la vida de Josué. La fe de este hombre, uno de dos hombres que salieron de la tierra de Egipto, y solamente de toda esa multitud de personas que salieron de Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida. Que la Biblia dice que por dudar en la palabra de Dios, por tentar a Dios, murieron en el desierto. Toda una generación. Y de aquellos que salieron de Egipto, Josué y Caleb solamente entraron a la tierra prometida. Y ellos entran dando un testimonio de fe. Y Josué creyó a Dios, Josué creyó la palabra de Dios. Josué había visto las obras de Dios a través de todos los años que el pueblo peregrinó por el desierto. Y cuando Josué escucha la voz de Dios, le dice: solo dale vuelta a los muros. Pero esto es ridículo, esto es imposible. Pero hermanos, Dios se goza en hacer cosas imposibles por su pueblo. Amén. Dios se alegra cuando Él manifiesta su poder en cosas imposibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y era imposible humanamente entrar y atravesar las murallas de Jericó. Pero Dios en su poder hizo lo imposible cuando el pueblo creyó, guiado por este hombre Josué, que había visto un sinnúmero de milagros a través de su vida. Él había visto el mar abrirse, él había visto el maná cayendo, y ahora él ve al río Jordán deteniéndose. Entra, pasan al otro lado, él tiene un encuentro personal con el ángel del Señor, y luego empieza a dar la vuelta a la muralla, y la muralla cae al séptimo día. Pero algo interesante pasa aquí. Vamos vamos al versículo 31 ya de Hebreos 11, y encontramos la mención de una mujer. Podemos decir que esta es la segunda mujer de fe mencionada en esta lista, si contamos a Sara, la esposa de Abraham, siendo la primera. Versículo 31 nos dice: por la fe Rahab. ¿Y quién era Rahab? Aquí específicamente la palabra de Dios hace hincapié en que ella era una ramera. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Veamos entonces brevemente algunas lecciones acerca de Rahab. Vamos ahí a Josué capítulo 2, para ver más detalladamente lo que pasó en este episodio de la historia bíblica. Josué capítulo 2, dice la palabra del Señor, versículo 1: Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente
Aquí vemos que 2 espías fueron enviados en secreto. Nadie de los otros líderes sabía, solo Josué había enviado a estos espías, 2 de ellos. Y Josué tenía experiencia en ser espía. Él mismo había sido uno de 2 espías que entraron a reconocer la tierra prometida varios años atrás. Ahora Josué toma el cargo, Dios le ha encargado a tomar el liderazgo después de Moisés. Ya vimos la semana pasada cómo Moisés delante de todo el pueblo lo reconoce como el sucesor de él. Y ahora él decide enviar a 2 personas, a 2 hombres en secreto. Nadie del pueblo sabía. Estos hombres, al ser enviados en secreto, me imagino que pudieron haber pasado el río de noche. Ellos nadaron el Jordán de noche, un río que se estaba desbordando en el tiempo de la siega, nos dice la palabra del Señor. Y llegaron y entraron, y la Biblia dice que se escondieron para reconocer la tierra. A ver, sigamos leyendo. Versículo 1 dice que los envió secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó específicamente. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Podemos decir que ellos no sabían que estaban en casa de prostitución. Podríamos asumir eso. Pero también podemos decir que Dios los guió allí, ya que había una mujer con un corazón preparado para recibir la verdad. También podemos estratégicamente pensar que los espías entraron a esa casa sin realmente saber quién vivía allí, porque era una casa ubicada, la Biblia nos dice, en el muro de la ciudad, en caso de que ellos necesitaran escapar de alguna manera. Cualquiera que haya sido la razón por la cual ellos entraron a esta casa, sabemos que no fue para hacer mal. Y Dios en su soberanía guía a estos hombres a entrar a este lugar, y se dan con la noticia de que es casa de una ramera, y posaron allí. Versículo 2: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. Parece que Rahab era conocida en medio de ellos. El mismo rey la conocía. Se metieron en casa de Rahab, casa de la ramera. Estoy seguro que no era la única ramera en Jericó. Hermanos, cuando nosotros empezamos a ver la palabra del Señor, encontramos que en un momento vamos a ver el castigo que Dios manda a los pueblos de Canaán. Era a causa de la gran maldad y el gran pecado que estos pueblos tenían en contra de Dios. Aparte de ser pueblos idólatras, aparte de ser pueblos que adoraban a imágenes, eran pueblos completamente sumergidos y entregados a las pasiones sexuales. Y Rahab solamente es un ejemplo de las costumbres y del estilo de vida que los moradores de Jericó tenían. La Biblia sigue diciendo que el rey le manda y le dice: mira, saca, versículo 3, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y entendemos que los guardias cierran la puerta de la entrada a la ciudad porque no querían que nadie entre, no querían que nadie salga. Si los espías seguían dentro de la ciudad, ellos se iban a encargar de encontrarlos y de matarlos.
Si los espías habían salido, vamos a ver en un momento que todo el pueblo de Jericó y el rey de Jericó estaba con un temor tremendo, porque sabían que el pueblo de Israel estaba cerca. Y la Biblia nos dice, versículo 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y aquí encontramos una preciosa declaración de fe de parte de esta mujer. Ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hermanos, un gran terror, un gran miedo había caído en el pueblo de Jericó. Y Rahab reconoce que ellos estaban con temor a causa del pueblo de Israel. Versículo 10, porque hemos oído, hemos escuchado, nos hemos enterado que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Hermanos, ¿y cuándo sucedió el cruce del Mar Rojo? Esto había sucedido 40 años atrás. 40 años atrás, cuando el pueblo recién salía de Egipto. Las noticias se habían esparcido por toda la tierra de Canaán, y ellos sabían que un pueblo numeroso había salido de Egipto y que habían cruzado el Mar Rojo en seco. Y 40 años después, Rahab da testimonio y dice, hemos escuchado esto, nos hemos enterado. ¿Y qué dice ahí? Sigue diciendo, salieron del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y los que hemos escuchado, dice, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Una mujer con un estilo de vida completamente corrupto, con un estilo de vida sin temor de Dios, está reconociendo en este punto de su vida que Dios es Dios poderoso en el cielo, y Él hace señales en el cielo, pero también es Dios poderoso en la tierra, y Él hace grandes señales en la tierra en favor de su pueblo. Ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más aliento en los hombres. Versículo 12, viene la imploración, la petición. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, no por ustedes, no por riquezas, no por una promesa, júramelo por Jehová, por Dios, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta era una mujer que, a pesar del estilo de vida que había llevado, era una mujer con sentimientos, era una mujer que deseaba el bien para su familia. Y esta mujer estaba dando testimonio, y vamos a ver más adelante cómo ella es librada con toda su casa, con toda su familia. Ella testifica a su familia, ella habla a su padre, ella habla a su madre. Y como ellos tenían miedo del terror, de la destrucción venidera, ellos creen a Rahab. Y ellos dicen, no tenemos nada que perder.
Y muchas veces es así con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas cuando evangelizamos, cuando testificamos? Dicen, no, yo no quiero creer en Dios. Dios no existe para mí. Es que en la iglesia hay gente hipócrita. Yo no quiero estar viviendo esa vida. Yo estoy bien como estoy. Me gusta mi cerveza, me gusta mi droga, me gusta mi estilo de vida. Y mucha gente rechaza a Dios y niega a Cristo. La palabra del Señor nos dice ahí en Juan capítulo 3 que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y mucha gente a veces le compartimos el Evangelio y ellos dicen no. Pero hermano, yo le pregunto a usted en esta mañana, vamos a suponer que el Evangelio de Cristo es un mito, que esto es un cuento nada más. Vamos a suponer que la vida cristiana solo es una forma de vivir más. ¿Qué pierde usted viviendo una vida sana, viviendo una vida temerosa, vamos a decir, de un Dios que no existe? ¿Qué pierdes tú viviendo una vida al estilo de Cristo? Vamos a decir que me muero y no existe cielo, no existe infierno. ¿Qué pierdo yo después que me muera? Si he vivido una vida tranquila, una vida sana, he vivido una vida amando a mi esposa, cuidando a mis hijos, buscando el bien de los demás, y me muero y no existe Dios, no existe cielo, no existe infierno. ¿Qué he perdido, hermanos? No he perdido nada. Ahora, ¿qué sucedería si todo lo que dice la palabra del Señor es verdad? Y si hay un Dios, y si hay un cielo, si hay un infierno, ¿qué gano yo si he vivido una vida para Cristo? Gano todo. ¿Y qué pierde la persona que dice, no existe Dios, no existe cielo, no existe infierno, la Biblia es un mito? ¿Qué pierde la persona que no cree lo que la palabra del Señor dice? Pierde todo. Y yo me imagino a la familia de Rahab, a sus padres. Bueno, Rahab, tú eres una prostituta. Mira la vida que llevas. Y ahora me dices que yendo a tu casa tal día vamos a salvarnos. Todo se va a destruir, Rahab. Ya le hemos orado a nuestros dioses y nada, no nos van a salvar. Esta gente que está viniendo a atacarnos han destruido a otros reinos. Mira lo que ha pasado. Y Rahab les dice, pero papi, mami, ellos me han prometido por su Dios, ese Dios que hace esos milagros, yo creo. Vengan a casa, vengan conmigo. Y puedo imaginarme a papá, mamá diciendo, bueno, Rahab, ¿qué tenemos que perder? Si de todos modos, si nos quedamos fuera, vamos a morir. Vamos a morir juntos, pues, vamos a tu casa. Pero poco ellos sabían que en la casa de Rahab la ramera, ellos encontraron la salvación de sus vidas. Porque, hermanos, así es con nosotros hoy en día. ¿Estás creyendo las promesas de Dios? ¿Estás viviendo por fe? ¿Estás dando un buen testimonio a tus familiares? Qué pena, hermanos, qué vergüenza realmente que hay cristianos que por causa de ellos, muchos incrédulos dicen, no, hay hipócritas en la iglesia. No, hay mentirosos. No, ahí no quiero ir. Sí, en la iglesia son santos, pero en su casa son demonios. Qué triste, hermanos. No cabe duda de que hay muchos, en muchas congregaciones que son así, pero yo seguramente me imagino que aquí no hay. Porque aquí yo los veo a ustedes muy amables,
Ustedes son muy educados, muy bien portados, siempre me saludan, me pasan la voz cuando me ven por la calle. Ustedes son muy amables. Yo no podría creer de ninguno de ustedes que los esposos tratan mal a sus esposas en la casa, que las esposas son malcriadas o se portan mal y gritan, maltratan a sus hijos, o son gente que engaña o que roba. Yo no podría creer eso de ustedes. Si de todas las iglesias en las cuales el Señor nos ha permitido trabajar, yo puedo decir que ustedes, esta iglesia, esta congregación es una iglesia sin igual. Y espero que no me equivoque. Pero es muy posible que en muchas iglesias, en muchas congregaciones, haya gente de afuera que no quiere llegar por causa del mal testimonio de muchos cristianos. Que no sea el caso aquí, que estamos dando mal testimonio para los de afuera. Pero vemos aquí el ejemplo de Rahab, que había vivido una vida desordenada, había vivido una vida sucia, había vivido una vida completamente alejada de toda bondad, de toda piedad. Y ahora la vemos a ella arriesgando su propia vida por sus huéspedes. Siendo una mujer, ¿no?, de mal vivir, aquí vemos que ella mintió. Yo estoy seguro, hermanos, que si ella no hubiese mentido, Dios hubiera librado a sus siervos de alguna otra manera. Pero bueno, aquí la vemos a ella mintiendo, arriesgando su propia vida cuando le mandan a preguntar: hey, ¿dónde están esos hombres que entraron en tu casa? Son espías. No sé, vinieron pero se fueron, dice ella. Pero ella sabía que estaban escondidos allí en el terrado. Cuando el Señor rescató a su pueblo de Egipto y los envió a Canaán, les ordenó que no dejaran con vida a ninguno de los habitantes de la tierra. Ahí en Deuteronomio capítulo 20 tú puedes leer estas palabras. Pero hermanos, esto no fue un genocidio. Dios no estaba en contra de los cananeos a causa de su origen étnico, pero debido a su maldad. No podemos confundir esto. No podemos decir que cierta raza es inferior. Es que yo soy descendiente europeo, yo soy mejor que tú. No, es que yo soy descendiente de los incas, yo soy mejor que tú. Hermanos, en los ojos de Dios todos somos iguales. Pronto estamos entrando a nuestra conferencia misionera. Aquí tienen, mira, tantas caras aquí de diferentes personas del mundo. Tenemos ahí el mapa del mundo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestras comodidades en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros podríamos pararnos en esta mañana y decir: pastor, hermano, iglesia, yo quiero ir al campo misionero? Yo quiero ir a dar mi vida por una tribu. Yo quiero ir a dar mi vida por un pueblo, por amor a Cristo y por amor de ese pueblo. Hermanos, Cristo Jesús murió por toda la humanidad. Y cuando Dios está pidiendo al pueblo de Israel que destruyan a todos los habitantes de Canaán, a todos los habitantes de Jericó, Dios no está en contra de esta gente por su origen étnico. Dios está en contra de esta gente debido a su gran maldad. Si hubiera cananeos que querían servir al Señor, Él ciertamente perdonaría a ellos y los adoptaría a la familia de Israel. Y los antiguos israelitas entendieron eso. Es por eso que los dos espías hacen esta promesa a Rahab. Porque si ellos hubieran creído: no, Dios quiere que matemos a todos, lo siento, Rahab, tú vas a ser destruida, ¿no? Vamos a destruir a ti y a toda tu familia, no importa quién eres, no importa que nos hayas ayudado. Pero ellos entendieron que Dios estaba dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepentían de corazón. Y son capaces de hacer esta promesa en juramento delante de Dios. Le prometieron a Rahab salvarle la vida. Y lo vemos ahí, lo vimos en Josué capítulo 2.
En sí misma, hermanos, Rahab no era más justa que el resto de los cananeos. Como una prostituta, ella podría haber sido peor que algunos de los otros. Su única diferencia con los demás habitantes de la tierra era que ella reconoció que Yahvé, Jehová, estaba combatiendo y peleando por parte del pueblo de Israel. Esa fue la única diferencia entre ella y el resto. Ella tuvo fe de que Dios sí existe. Ve el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, que para agradar a Dios es necesario creer que Él existe. Ella reconoció que Dios estaba a favor del pueblo. Ella reconoció que Dios iba a entregar como galardón la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Hebreos 11:6 dice: y Él es galardonador, Él es premiador de los que le buscan. Ella reconoció y ella dijo: yo también quiero buscar al Dios de Israel, yo también quiero creer en Él, yo quiero recibir un galardón. Por favor, no destruyan, salvan mi vida y la de mi familia. Por la fe abandonó los lazos de sangre que tenía con los cananeos y eligió en lugar de ellos, eligió al pueblo de Dios. En consecuencia, fue adoptada en la familia de Dios. Vamos allá a Mateo capítulo 1. Aquí se menciona a Rahab una vez más. Y aquí la encontramos no solamente adoptada en la familia, en el pueblo de Israel, pero Dios en su gracia, en su misericordia nos deja una lección grande. Y Rahab, la que había sido ramera, llega a ser una de las tátaras abuelas de nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que dice, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Yo estoy pensando, haciendo cálculos de las genealogías, que es posible que Esrom entró con su padre Fares a Egipto cuando Jacob se movió a vivir ahí con José, y estando allí es posible que ahí nació Aram. Aram engendró ahí a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y es posible que Nazón, siendo adulto, salió ya joven o quizás ya casado, salió de la tierra de Egipto junto con Moisés, y es posible que en el camino nació su hijo Salmón, o quizás Salmón nació en Egipto y fue uno de los niños, porque sabemos que todos los menores de 20 años no murieron en el desierto, ellos llegaron a entrar a la tierra prometida. Es posible que Salmón salió niño de Egipto, o quizás nació en el desierto. Pero vemos que aquí Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Boz. Rahab no solamente fue adoptada al pueblo de Israel, Rahab no solamente fue aceptada. Aquí en la genealogía de Cristo no se menciona a Rahab como una ramera. Rahab, todo su pasado ha sido olvidado, y ella no solamente es adoptada, sino también ella recibe la bendición de llegar a ser madre de hijos israelitas. Entonces Salmón se casa con Rahab y ellos tienen un hijo que se llama Boz. Versículo 5 dice que Boz engendró de Ruth, otra mujer de fe, a Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y esta es la descendencia los antepasados en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos, ver la gracia de Dios. Yo no conozco el pasado de todos ustedes, yo no conozco las luchas de todos ustedes, yo no conozco las cosas que Dios les ha perdonado,
Pero si Dios te ha perdonado, la palabra del Señor dice ahí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es ahora hecho nuevo. Hermano, qué alegría, hermana, de ver el ejemplo de esta mujer, una mujer que había sido de las más viles pecadoras, convirtiéndose al Dios verdadero. Pero hermanos, a través de la historia de Rahab, yo quiero compartir con ustedes dos enseñanzas espirituales para nosotros. La primera enseñanza es que Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Jericó era una ciudad de destrucción. Jericó, hermanos, era una ciudad corrupta en gran manera. Francamente, hubo muy poca advertencia. Jóvenes y viejos un día estaban en posesión de sus riquezas, un día estaban bailando, estaban cantando, estaban disfrutando, y de repente llegó la destrucción. Un día estaban cómodamente y al día siguiente absolutamente destruido. Esto es una imagen de la realidad de la pena del pecado. Dios castiga el pecado, hermanos. Y Rahab, en su fe, ella reconoce que Dios venía con su pueblo a castigar el pecado del pueblo de Jericó y de todos los cananeos. Es tonto pensar que Dios se sienta con las manos cruzadas y que no hará nada para castigar el pecado. Es tonto pensar de que tú puedes vivir y seguir con tu vida mundana y pensar que Dios no hará nada en este asunto. Es tonto pensar que tú puedes seguir siendo infiel a tu esposa. Es tonto pensar de que tú puedes seguir jugando con la iglesia, jugando con la vida cristiana. Es tonto pensar de que Dios se quedará con las manos cruzadas. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Joven, señorita, hermano, hermana, amigo que nos visitas, si Dios no ha castigado tu vida a causa de tu pecado, es porque Él tiene misericordia de ti. Pero no te creas que Él se quedará así con las manos cruzadas. La primera lección espiritual que aprendemos de la vida de Rahab, de su testimonio y de la historia de la destrucción de Jericó, es que Dios va a castigar el pecado. En su misericordia, en misericordia a su pueblo, Dios limpia la sociedad de la contaminación del pecado. Y hemos entendido, no es que Dios aborrecía a esta gente porque eran de Canaán. No es que Dios no quería que el pueblo no pudiera vivir en armonía con estas naciones. Lo que Dios quería era limpiar el pecado y presentar a su pueblo una tierra limpia de idolatría, limpia de maldad, donde ellos pueden servir al Señor, pueden adorar al Señor, y de allí ser un lugar donde ellos pueden salir al resto del mundo a predicar el Evangelio. Y en su misericordia, Dios limpia la sociedad de la contaminación del pecado. Leí la historia de un hombre que estaba en el campo, y este hombre estaba mirando al cielo fijamente, sin moverse, y arriba de él había un águila. Y el águila, en toda su majestad, si usted has podido ver una foto de un águila, yo nunca he visto un águila, no lo he tocado, lo he visto en el zoológico. Son aves grandes, son aves fuertes, son aves que sus garras pueden arrancar, y tienen un pico bien fuerte también y filudo. Es sabido que águilas pueden romper con gran fuerza con el pico, ¿verdad? Y son aves muy majestuosas, muy hermosas, incluso son símbolos de muchos países. Y ve, este hombre estaba parado mirando esta gran ave, ¿no? Este águila volando a su alrededor ahí en las alturas. De repente el águila vino hacia la tierra con toda velocidad, y el hombre pudo ver que venía para cazar algo.
Y el águila empezó a levantarse con algo en las garras, con toda majestad volando. Pero mientras este hombre observaba, el águila comenzó a tambalear en su vuelo, empezó a bajar, quería subir y perdió altura y de repente cayó frente a este hombre con toda su fuerza. ¿Qué habrá pasado?, dice este hombre. Y cuando se acerca a mirar el águila, resulta que el águila había capturado a lo que nosotros llamamos una mustela o un hurón. Es un animalito pequeño, tipo una nutria pero sin la cola larga. Es un animal carnívoro. Este hurón o mustela, como se le conoce en otros lugares, con sus garras había rasguñado fuertemente, desgarrado el pecho del águila. Y el águila, tan majestuoso como era, estaba desangrándose mientras trataba de llevar su presa a su nido. Pero poco a poco iba desangrando, hasta que cayó al suelo y murió. Hermanos, así es el pecado. Muchas veces tú puedes estar volando en tus alturas por muchos años. Quizás ha pasado 1 año, 2 años, 1 década en la que tú has entregado tu vida a los placeres del mundo, en la que tú has escuchado un día el evangelio y has dicho, no, es que no importa, ya ves cuántos años ha pasado, Dios no me hace nada. Pero el pecado te hiere y poco a poco vas desangrando hasta que Dios tiene que decir, hasta aquí no más. Una de las herramientas más horrorosas que se usaron en el tiempo de la Inquisición es un aparato llamado el beso de la Virgen. El beso de la Virgen era un aparato en la que amarraban a la víctima, al acusado, frente a una imagen de una mujer, ¿no? De una mujer que venía acercándose con sus brazos poco a poco, y cuando menos este hombre lo imaginaba, o este acusado lo imaginaba, escondido traía 1000 agujas o 1000 púas que al cerrarse en el cuerpo de la víctima moría instantáneamente, con gran horror. Esto es el pecado, hermanos. Tú puedes estar viviendo en tu pecado, pero yo quiero advertirte en esta mañana: Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. También escuché la historia de un artesano que hacía de cera, de yeso. Él hacía vasos, copas muy bonitas, y él hizo la figura, hacía figuras por fuera, pero un día se le ocurrió hacer la figura de una serpiente que estaba abriendo su boca en el fondo de su taza, de la copa. La pintó, la adornó, ¿no? Y ahí estaba Imagínense la sorpresa que se llevaba la persona que iba a agarrar la copa para tomar. Y veía, ¿no?, la escultura, era una escultura de la víbora dentro, la cabeza de la víbora. Un susto grande. Hace varios años vi un documental aquí en el Perú, no recuerdo, estaba tratando de recordar el nombre del reportero, un hombre muy famoso era en ese entonces, no sé si él todavía está aquí, pero él hizo un documental se llamaba Los camuflajes de la selva. Y el señor Guerrero, y pasaron por la televisión, y yo recuerdo, siendo muchacho, yo vi ese documental, y él iba buscando animales de la selva que se camuflaban. Y él puso su cámara en un charquito, había un charquito ahí en algún lugar de la selva, y la arena era un poco amarillenta al fondo, y de ese charquito explican que los animales venían a tomar agua, pero la cámara estaba ahí fija, no se movía, y de repente entra una boa de color amarillento, y tú puedes ver la boa, puedes distinguir la imagen de la serpiente, de esa boa, dando vueltas en el charquito, dando vueltas, y de repente desaparece.
Pero si seguías mirando fijamente, podías verla allí, con la cabeza para arriba mirando. Pero cualquiera que se acercaba no veía nada, porque su piel era casi del color de la arena del fondo. Y ahí explica que la boa está ahí esperando a su presa, que venga a tomar agua. En cualquier momento, pacientemente, ese animal espera. En cualquier momento un animalito vendrá a tomar agua y esa serpiente estará lista para atrapar su presa y triturar sus huesos. Y me hizo recordar mucho que Dios castiga el pecado. El pecado, no juegues con el pecado, hermano. No juegues con el pecado, joven. Por favor, escucha la advertencia esta mañana. Dios castiga el pecado. Y Dios castigó a Jericó. Jericó se había construido de grandes murallas. Jericó estaba confiado. Habían recogido mucho grano, dijimos la semana pasada, sus despensas estaban llenas, tenían agua para sobrevivir muchos años. Nunca ellos imaginaron cómo es que el pueblo iba a entrar a la ciudad. Cuando ellos vieron al pueblo de Israel dando vueltas, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo? Si el pueblo tiraba flechas, si el pueblo tiraba lanzas, quizás nunca hubieran derribado esa ciudad, esos muros. Ellos nunca imaginaron. Ellos dijeron, aquí tenemos para quedarnos años, estos israelitas se van a cansar. Se van a cansar de sitiar la ciudad. Se van a cansar de dar vueltas. Pero fue Dios quien obró para destrucción. Hermanos, no solamente Dios castiga el pecado, pero la paga es tan inesperada y tan completa que la gente de Jericó murió antes de que pudiera reaccionar. Y así llegó el fin en los tiempos de Noé. Y Jesús dice que en los postreros tiempos será como en los tiempos de Noé. La gente estará bebiendo, casándose, dando en casamiento, disfrutando de su vida, y de repente llegará el fin. Dios castiga el pecado. Pero no solamente aprendemos esta lección espiritual. La segunda lección espiritual que encontramos de la vida de fe de Rahab es el poder de la fe. El poder de la fe. Qué hermoso ejemplo de la fe salvadora. Vemos aquí a una prostituta, una desviación profesional. Una mujer del peor fin que llegó a creer en el Dios verdadero. Tanto así que ella puso su misma vida en peligro. Rahab no tenía ninguna ventaja espiritual. Si tú ves el ejemplo de Rahab, podrás encontrar ahí en el libro de Josué, podrás encontrar ahí en los libros de historia bíblica, podrás encontrar acaso que Rahab había celebrado antes de que los espías llegaran algún día de reposo. Tú podrás encontrar ahí que quizás Rahab había leído las escrituras de Moisés. Rahab era una mujer sin ninguna ventaja espiritual. No había celebrado ni un día de reposo. Ella no tenía ninguna escritura. Y ella no había escuchado a ningún maestro. A comparación de nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos todas las ventajas espirituales. Hoy en día nosotros no tenemos ninguna excusa. Es que, pastor, tengo sueño, no quiero ir a la iglesia, no quiero, la academia bíblica no, yo ya sé todo lo que enseñan en la academia bíblica. O el maestro no me cae bien. O la hermana que se sienta al lado no me mira bien, no me saluda. Y podemos dar todas las excusas del mundo. ¿Por qué mejor no tomamos el ejemplo de Rahab? ¿Por qué mejor no decimos, si Rahab no tenía ni un maestro, si Rahab no tenía ni una escritura, si Rahab no tenía ni una de las costumbres del pueblo de Dios, ¿cómo ella tuvo fe? ¿Por qué yo no puedo tener fe? Nosotros tenemos tantos maestros, nosotros tenemos la Biblia del Señor, de nuestro Dios a nuestra disposición. Nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos aquí semana tras semana. La fe verdadera puede estar firme en medio de las pruebas. Amén. Y Rahab, su fe fue probada. Su fe fue probada.
Ella es el bello modelo de la sencillez de la fe. Todo lo que los espías le dijeron es que tiene que hacer, ¿qué era? Colgar un listón rojo de su ventana. ¿Qué? ¿Eso me va a salvar? ¿Un listón rojo? Pero yo pensé que Dios era un Dios más grande, que Él hacía milagros. ¿Cómo me va a salvar eso? Seguramente hay algo más que yo debo hacer. Quizás ustedes quieren que traiga armamento o quieren que traiga alimento. ¿Qué más necesito hacer? Y los espías dicen, no, nada tienes que hacer más que colgar un listón rojo. Y ella se convierte así en un bello modelo de la sencillez de la fe. Su fe actúa en que ella colgaba esta cuerda roja de la ventana para identificar su casa. Y su casa y su familia, los habitantes de esa casa, se estaban identificando con el pueblo de Dios. Y muchos predicadores decimos que esto es un símbolo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y es la verdad. Pero también quiero decirles que es posible que Rahab no estaba mirando tanto al futuro, a Cristo, más bien ella estaba mirando al pasado. Y ella estaba viendo a la Pascua. Cuando Moisés había dicho al pueblo, maten un cordero y pongan su sangre en los dinteles, y el asesino, el ángel de la muerte va a pasar, pero aquellos que están dentro de la casa que tenga el color rojo de la sangre no morirán. Y quizás es posible que Rahab había escuchado la historia, había escuchado que el pueblo pasó el Mar Rojo. Es posible que ellos le contaron la historia de la Pascua, del Cordero sin mancha que quitaría el pecado del mundo. Esa Pascua que apunta a la Pascua última, que es Cristo Jesús. Amén. Y ella, mirando al pasado, entiende el significado del color rojo y cuelga el cordón de su ventana. Hermanos, en conclusión, Dios castiga el pecado, pero Dios salva a los pecadores que creen en Él. Y en esta mañana yo me paro aquí confesando que soy un pecador malo, un pecador que falla a Dios, pero yo creo en Jesús. Creo que su sangre preciosa me ha lavado, creo que su sangre preciosa me ha limpiado, y su sangre es suficiente. Y no hay obra que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Cristo lo hizo todo en la cruz por mí. Y lo creo por fe. Y cada día levantar mi pensamiento es, Señor, ayúdame a vivir por fe para ti. Hoy día, porque es posible que no vivamos más que hoy. No sabemos cuándo será nuestro último día. Hermanos, Dios castiga el pecado, pero Dios salva a los pecadores que creen en Él. Y esa es la simple verdad de la historia de Rahab. Esa es la simple verdad de la historia de cada hombre que viene a Jesucristo. Amados, es por eso que estamos aquí, porque queremos nosotros en esta mañana celebrar la simplicidad de esta maravillosa realidad. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees eso, persona que nos visitas? ¿Crees que Jesús y su sangre es suficiente? ¿Crees que Él va a castigar el pecado? ¿Crees que Él tiene poder para salvarte del pecado y del castigo? Hermanos, no somos salvos porque tenemos algo en nosotros mismos, igual que Rahab. Ella no fue salva porque era una gran mujer, una gran filántropa, ¿no? Ella no era una gran santa, no era una Madre Teresa. No somos salvos porque tengamos algo bueno en nosotros mismos, sino porque hemos creído para salvación, a pesar de que somos pecadores indignos. Gloria a Dios. Y esta es la simple verdad de la enseñanza de la vida de Rahab. Imitemos a Rahab. Una fe simple, sencilla, con mucha oscuridad espiritual todavía, pero lo que ella había escuchado de Dios, ella lo creyó. Lo poco que sabía de Dios, ella lo creyó.
Tú sabes mucho más. ¿Lo crees? Les invito a ponerse de pie y les invito a acompañarme en una oración. Si tú has estado viviendo en Jericó, si tú has construido paredes, si has construido tu casa en los muros, tú dices, no, pastor, de aquí nadie me saca. Yo voy a seguir tomando, voy a seguir con mis mujeres, yo voy a seguir con mis novelas, yo voy a seguir con mis cosas. Ya te hemos advertido, hermano, amigo, Dios castiga el pecado. Pero también aprendemos que Dios tiene poder y la fe tiene poder para salvarnos. Mientras oramos, mientras tú oras en tu corazón, en silencio, quiero hacer 2 invitaciones en esta mañana. La primera invitación es para aquellos que nunca han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú esta mañana has entrado como visita, quizás ya nos acompañas muchas veces, pero nunca has dicho, hermano, iglesia, pastor, yo nunca he creído en Jesús como mi Salvador. Y esta mañana yo quisiera conocer un poco más del Evangelio. Yo quiero tener la fe de Rahab. Quizás tú dices, mi vida es similar a la de Rahab. Quizás vives una vida de prostitución, quizás como Rahab, o quizás una prostitución espiritual. Hay ídolos en tu corazón, joven, señorita. ¿Quién de ustedes quiere levantar la mano y decir, pastor, ora por mí, yo necesito a Cristo para salvación? ¿Hay alguien aquí que quisiera conocer a Jesús como Señor y Salvador? La segunda invitación es para nosotros los creyentes. Hermano, hermana, quizás tú quieres decir en esta mañana, no a mí, no a la gente, pero a Dios, Dios mío, me comprometo delante de ti a vivir para ti, a dejar el pecado, a caminar por fe. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Cuándo te decidirás ya a servir a Cristo Jesús? El mismo Señor Jesucristo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros faltan. Muchos son los invitados, pocos son los escogidos. Ancha es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Hermano, camina por este camino.